Con nosotros al doctor Juan José López Martínez, que nos va a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Sabemos que actualmente está recopilando información de manera científica para que esto trascienda lo que se pueda conocer por tradición o por intuición. Como sabéis, en Hipatia estamos entrando en temas de ciencia. Crecimos en el tema consciencial en la tradición, pero hoy en día sabemos que por la física cuántica, la mística y la ciencia están usando el mismo lenguaje. Entonces, el doctor Juan José López Martínez se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1986. Se diplomó en Medicina de Emergencias y Catástrofes por las universidades de Valencia, de Lille, en Francia, y por el Consell de l'Europe, en Italia. Es italiano, perdón, Consell de l'Europe, en Italia. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, SEMES, y es máster universitario en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Os dejo con el doctor Juan José. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye bien? Buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, porque sin su presencia esto no sería posible realizarlo. Sin su presencia tendría que darle la charla a Encarnita, ¿sí? Que es la persona a la que también le agradezco que como representante de la Asociación Cultural Hipatia, ¿sí?, ha sido la que ha estado en contacto durante estos meses hasta lograr este encuentro. Así que, ahora no la veo, pero sí, está por allí. Muchas gracias, Encarnita. Bien. Lo más interesante de mi currículum se le olvidó al presentador. Porque lo más importante de mi currículum es que hace 64 años nací en Cartagena, en el barrio de Pescadores, y estoy muy orgulloso de ello. Estoy muy orgulloso y de lo que más presumo es de mis raíces. No voy a hablarles aquí de Cartagena porque se nos iría el tiempo, sí, pero sí les aconsejo que aprovechen esta encarnación para conocer Cartagena. Merece la pena. Vamos a ver. Esta noche yo estoy aquí para hablar de algo, de un tema, que es la muerte. Y es un tema que ahora mismo la ciencia no tiene respuesta. O sea que yo esta noche, siendo hombre de ciencia como soy, resulta que voy a venir aquí, estoy aquí de hecho, para hablar de algo que no es ciencia. Todavía no es ciencia. Pasa, pasa, siéntate aquí. Eso es. Como digo, voy a hablar de un tema que no es ciencia. ¿Y por qué yo voy a hablar de un tema que no es ciencia, siendo como soy un hombre de ciencia? Pues sencillamente lo que me hace estar aquí, lo que me permite estar aquí para hablar de esto, es la evidencia. Son muchas las personas, muchos los casos que llevo vistos sobre lo que vamos a hablar aquí esta noche. Y eso es, repito, lo que me da fuerza y ahora verán por qué. Al ver las coincidencias que hay entre las experiencias de estas personas. Pero hay alguien que dijo un día que el hombre es un ser extraño. Porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Esto lo dijo hace ya un tiempo este señor, que es Facundo Cabral. Para los que no lo conozcan, ¿sí?, es un cantautor argentino, ya fallecido, ¿sí?, filósofo, etcétera, etcétera, un íntimo amigo de la Madre de Calcuta, etcétera. Pero a todos los seres humanos, incluidos los que estamos aquí esta noche en esta sala, hay preguntas que nos rondan a lo largo de la vida. Una de ellas es ¿quiénes somos? Otra es ¿de dónde venimos? Otra es
¿para qué hemos venido? ¿Verdad que les suena? Bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué hemos venido? Bueno, estas nos preocupan relativamente, porque como ya estamos aquí, ¿verdad? Pues, bueno, no sé de dónde habré venido, pero lo importante es que ahora estoy aquí. Aunque a veces se nos olvida que eso es lo importante, pero ahora lo vemos. Pero hay una pregunta, esta, que nos preocupa mucho. La pregunta dice, ¿dónde vamos después de la muerte? Y para esta pregunta, como es lógico, buscamos respuestas. Y nos encontramos con la evidencia, que yo hacía mención hace un momento. Y la evidencia es todo aquello que puedes ver, todo aquello que puedes vivir, pero que no tienes una explicación lógica para desarrollarlo. Y hay otro protagonista aquí, que es la ciencia. Esta pareja, evidencia y ciencia, es donde podemos encontrar respuestas. La ciencia tiene muchas respuestas para muchas preguntas que nosotros nos podamos hacer al día de hoy, pero la evidencia tiene más. Podríamos decir que la ciencia es la evidencia demostrada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hoy es evidencia, simplemente evidencia, y nada más y nada menos que evidencia, resulta que al paso del tiempo puede convertirse en ciencia. Por eso digo que la ciencia es la evidencia demostrada. Y si no, permítanme ponerle un breve ejemplo. Fíjense en este señor, Galileo. En el siglo XVI se le ocurrió decir nada más y nada menos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero hubo otro, es este señor, el doctor Miguel Servet. ¿Saben qué se le ocurrió decir a este segundo? Pues se le ocurrió decir también en el siglo XVI que la sangre va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón por arterias y venas. El primero le costó la cadena perpetua. Al doctor Servet corrió peor suerte porque le pegaron fuego en la hoguera en Ginebra. Y fíjense lo que decían ellos, que la Tierra gira alrededor del Sol y que la sangre va por arterias y venas. Eso que aprendimos todos en el colegio, lo recuerdan, ¿verdad? Y que sus nietos, sus hijos, hoy siguen aprendiendo en el colegio. Y a ninguno nos han pegado fuego, ¿verdad? Esta es la diferencia. En el siglo XVI decir esto era una herejía. Hoy es ciencia. Bueno, no hoy. En el siglo XX, a principios del XX, ya era ciencia. Bueno. Entonces vamos a quedarnos con este concepto. La evidencia de hoy es la ciencia de mañana. Pero vamos a seguir con nuestra pregunta, porque está nuestra pregunta estrella aquí esta noche. Y es, ¿todo acaba con la muerte? Ya hemos visto que hoy la ciencia no tiene respuesta para esto. Y esto hace que el ser humano se divida en dos grandes grupos. Porque verán, nosotros desde que nacemos con un compañero de camino. Y el compañero de camino es el miedo. Nosotros desde que nacemos nos vamos poco a poco instruyendo en la experiencia, en la sapiencia de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros educadores, y esto nos hace ir escribiendo poco a poco a lo largo de la vida, de esta vida, nuestro libro de la vida. ¿Y qué es eso del libro de la vida? El libro de la vida es aquel libro que hemos escrito cada uno de nosotros, en donde tenemos reflejado todo lo que es bueno, malo, blanco, negro, justo, injusto. Y eso nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando seguimos caminando en esta vida, ante cualquier situación que nos encontremos, recurrimos enseguida buscando respuesta y explicación al libro de la vida. Y si está en el libro de la vida y es bueno, genial. Y si es malo, lo rechazo. El problema no es este. El problema ¿cuándo llega? El problema llega cuando se nos presenta algo, una evidencia, por ejemplo, ¿sí? Y vamos al libro de nuestra vida y no hay respuesta. Entonces el miedo puede acrecentarse. Esto hace, como decía hace un momento, que nos hayamos dividido en dos grupos, los seres humanos. Este es el grupo al que yo pertenecía antes. Porque se me olvidó decirles una cosa al principio, y es que hace 23 años
que 23 años es un momento. Hace 23 años yo no hubiese estado sentado donde ustedes están sentados ahora, ni aunque me lo hubiese recomendado mi mejor amigo. Yo hace 23 años ahí no hubiese estado sentado, pero hoy en cambio estoy aquí, ¿sí? Como digo, yo pertenecía a este grupo, Ver para Creer. Y este tipo de personas, ¿cómo son? Por supuesto, son muy buena gente, pero en su actitud de ver para creer, están esperando que la ciencia les conteste sus preguntas. Y esto les hace esperar. Ellos están esperando. Pueden estar esperando toda la vida, ¿sí? Actúan como los molinos. Yo era así antes. Cuando estás en esa actitud de ver para creer, no te mueves, no buscas nada. Simplemente a veces mueves los brazos como mueve el molino. El molino mueve sus brazos. Y nosotros lo que hacíamos entonces, o lo que yo hacía hace 23 años, era opinar de cualquier otro tema, fuera el que fuera, ¿sí? Dar mi opinión gratuitamente porque no tenía ni idea de ese tema. Pero como soy médico, pues puedo opinar, ¿sí? Esa era mi actitud y este es el grupo de Ver para Creer. Pero hay otro grupo. A este grupo pertenezco yo ahora, desde hace 20 años. Y este grupo es formado por personas cuya actitud es creer para ver. Es un grupo donde estas personas están siempre en movimiento. Y cuando tú te pones a buscar, de verdad, cuando no te quedas inmóvil, cuando andas donde tengas que andar buscando las respuestas a tus preguntas, resulta que antes o después te vas a encontrar con la evidencia. Y la evidencia, cuando es irrefutable, te lleva a saber. Es decir, esta noche nosotros vamos a ver aquí qué cosa. Vamos a ver si la muerte es el final de todo o no es el final. Si después de la muerte hay algo más. Eso es lo que vamos a ver. Y yo lo que puedo hablar esta noche aquí de ese tema, lo sé, porque me he podido enfrentar, he podido llegar a la evidencia. Y alguien me pregunta, ¿pero tú crees que realmente después de la muerte hay vida? Yo ya no creo en eso. ¿Saben por qué no creo? Porque ya no necesito creer, porque ya lo sé. Entonces la evidencia, en la mayoría de las veces, te lleva a saber algo que la ciencia todavía no puede demostrar, pero ya hemos visto antes la cadencia. Primero la evidencia y luego la ciencia, es cuestión de tiempo. Por eso a mí me gustaría esta noche empezar aquí a hablar del ciclo de la vida. Y para hablar del ciclo de la vida, permítanme ponerle este esquema. Vida, nacimiento, vida, muerte y vida. Miren, cuando yo tenía 9 o 10 años, me explicaron por primera vez en qué consistía el ciclo de la vida. ¿Y saben qué me dijeron? Pues me dijeron, mira, el ciclo de la vida consiste en que el ser humano, el hombre, nace, la mujer también, pero en mis tiempos de juventud era cuando, al hablar en castellano, ¿sí?, al decir el masculino, incluías al femenino, ¿sí? Pero ustedes me entienden. Entonces me dijeron, el ciclo de la vida consiste en que el hombre nace, crece, se multiplica y muere. Y se acabó la historia. Pero hubo un dato que también me dijeron, y era este, que el ser humano tiene cuerpo y alma. Entonces yo empecé a pensar que si tiene cuerpo y alma y pasa por la muerte, el alma tiene que estar en algún sitio. La respuesta que nosotros estamos buscando a esa pregunta de si hay vida después de la muerte o no, solamente está en un lugar. Solamente hay uno que lo sabe. Y quien lo sabe es el alma. Porque ustedes que están aquí sentados esta noche, yo les miro y no veo quién realmente son. Solamente estoy viendo el vehículo que utilizan para interactuar en esta experiencia de vida en este planeta, ¿sí? Veo sus cuerpos físicos. Pero quien realmente mueve ese cuerpo físico yo no lo veo. Pero sé que está. Entonces por eso digo que la respuesta está en el alma. ¿Y cómo podemos acceder al conocimiento del alma? Por un camino.
que se llama estado expandido de conciencia. ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? Pues miren, el estado expandido de conciencia es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos. Todos. Es una capacidad natural que nos permite acceder al conocimiento del alma por diversos caminos, como veremos aquí en unos momentos. El estado regresivo es lo mismo que decir estado expandido de conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias previas a la muerte, el ser humano está también en estado expandido de conciencia. Les aclaro, experiencias cercanas a la muerte, personas que han pasado por un estado crítico y han vuelto y están contando la experiencia del lugar donde estuvieron, lo que sintieron y lo que vivieron. Y aunque luego abundaremos más en ello, déjenme decirle una característica común en todos, y es la seguridad y la rotundidad que tienen en la experiencia que ellos están contando. Yo podré decir si es o no, si lo creo o no, pero ellos tienen una rotundidad tremenda, porque saben qué están contando. Están contando su verdad, que como la verdad de cada uno es simplemente relativa, pero es su verdad. Y esta contundencia que tienen estas personas cuando cuentan sus experiencias me llama poderosamente la atención. Aparte de similitudes que hay en sus experiencias, pero después vemos. Y lo otro son experiencias previas a la muerte. Eso de experiencias previas a la muerte, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ser humano que está ya en las puertas de la muerte, que está moribundo, y que te puedes acercar a él y hablarle, y preguntarle. Lo que pasa es que, ¿saben una cosa? Generalmente no nos acercamos. ¿Y a qué se debe que no nos acercamos? Porque es, yo creo que el único momento de nuestra vida en el cual no tenemos miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque no nos queda sitio para tener miedo a la muerte. Cuando se muere un ser querido, estamos atrapados en la rabia, en la impotencia, etcétera, etcétera. Y con desesperación muchas veces pedimos, Dios mío, llévatelo, que no sufra más. Pero en esos momentos no tenemos miedo a la muerte. Si fuéramos capaces de acercarnos al moribundo y preguntarle qué está pasando, nos llevaríamos la gran sorpresa, como ahora veremos, de que puede ser que nos cuente las mismas cosas que cuenta el que ha tenido la experiencia cercana a la muerte. Bien, volviendo a nuestro ciclo, resulta que después de 25 años como médico de urgencias, he visto morir pues bastantes personas, ¿sí? Y nunca he visto morir el alma, solamente he visto morir cuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que me hace pensar y ratificarme en que el alma es lo que queda vivo. Pero aquí, mientras estamos en ese binomio de alma y cuerpo físico, hay alguien que nos rige, que es nuestro consciente. Quédense con esto. Ahora mismo, nosotros, que estamos encarnados, estamos vivos, resulta que tenemos dos protagonistas. Uno es nuestro consciente, que rige toda nuestra vida ahora, y otro es nuestro alma, que está ahí porque vino a aprender algo, o a vivir según qué experiencia. Hay una diferencia entre, o varias diferencias entre alma y consciente. La primera, ¿cuál es? El alma lo sabe todo. El alma en estado regresivo, ¿sí? Es capaz de contarte todo, porque lo sabe todo. Tiene el conocimiento de lo que ha pasado en el vientre materno, tiene el conocimiento de lo que ha pasado en el nacimiento, tiene el conocimiento si ha habido vidas pasadas, qué pasó en las vidas pasadas, y tiene el conocimiento del periodo entre vidas, es decir, cuando no tenemos cuerpo físico. Todo esto lo tiene el alma. Pero además hay una característica de ella, y es que para el alma no hay tiempo y no hay espacio. En cambio, el consciente, ¿qué sabe de nosotros? Pues mira, el consciente sabe de nosotros desde los 6 o 7 años, aproximadamente. ¿Sí? Cuando todos decimos, la sabiduría popular siempre lo ha expresado así, cuando el niño ya tiene uso de razón, ¿no? Ahí está ya el consciente con nosotros. Pero no recuerda la estancia en el vientre materno. No recuerda el nacimiento, porque si yo les pregunto a ustedes que me cuenten cómo fue su nacimiento o cómo fue su experiencia durante 9 meses en el vientre de mamá, yo sé que me van a decir que no, porque no lo recuerdan. Pero eso no invalida nada, porque ustedes estuvieron y ustedes nacieron, por eso están aquí esta noche.
no recuerda vidas pasadas. Entonces, si no recordamos haber estado en el vientre de mamá y no recordamos haber nacido, pero evidentemente fue cierto, ¿quiere decir que el hecho de no recordar vidas pasadas quiere decir que no fueron ciertas? No recuerda el espacio entre vidas. Y esta es otra de las características importantes de la conciencia, y es que se rige por la idea lineal de tiempo. Bien, entonces vamos a centrarnos ya en lo siguiente. ¿Cómo podemos llegar a encontrar la respuesta en el alma? A través de 4 vías. Una es en estado regresivo. Otra es la experiencia cercana a la muerte y la otra es la experiencia previa a la muerte. Pero hay una cuarta, y es que en estado regresivo, en estado expandido de conciencia, es decir, utilizando esa capacidad natural que tenemos todos, el ser humano, cuando está en estado expandido de conciencia, puede contactar con almas desencarnadas. ¿Y eso qué es de almas desencarnadas? Pues son seres que ya pasaron por la experiencia de la muerte. ¿Sí? Y una vez que pasaron por la experiencia de la muerte, en vez de ir a la luz, resulta que se quedan aquí. Y fíjense lo que acabo de decir, ¿no? A alguien le puede sonar un disparate esto. A mí me lo parecía hace muchos años. Miren, yo hablaba antes de la evidencia. Actualmente, y esto no se lo digo porque estoy detrás de batir ningún Guinness, sino para que tengan un dato objetivo. Actualmente, documentadas y escritas a mano y grabadas, tengo más de 6.000 regresiones. Eso resulta que a una media de 3 por paciente, estamos hablando que he visto más de 2.000 personas de distintas creencias religiosas, de distintos niveles socioculturales, de distinto todo. ¿Y saben qué pasa cuando están en el estado regresivo? Y yo les acompaño en la regresión. Porque tienen puntos comunes. ¿Y esto qué quiere decir? Centrándonos, por ejemplo, en el más importante que nos trae aquí esta noche, que es el de la muerte. Les explico muy rápidamente. Un paciente en estado regresivo, hay regresión si él se lo permite. No hay ningún ser humano que pueda provocar un estado regresivo en otro. Ahora veremos cómo entra en regresión. Pero una de las experiencias a las que puede llegar un ser humano en estado regresivo es a revivir la experiencia de la muerte. Evidentemente en vida pasada. ¿Sí? Cuando revive la experiencia de la muerte en vida pasada, hay un punto en común en todos. Estoy hablando que el 100%, y digo el 100% de los pacientes, cuando reviven la muerte, hay primero una cosa que es muy llamativa para mí como médico. Cuando observo cómo personas que no saben medicina son capaces de describirme con todo detalle los síntomas de esa muerte. Porque no todas las muertes presentan el mismo síntoma. No es lo mismo morir de un infarto que de una hemorragia masiva. Y ellos me lo describen. Pero al punto que me refiero es que cuando yo ahí solamente les digo sigue y sigue y sigue, llega el momento que todos, el 100%, me dicen estoy viendo mi cuerpo. Todos, sean de la creencia religiosa que sea. Da igual, porque aquí no interfiere la religión para nada, ni esto con la religión. Y me dicen, estoy viendo mi cuerpo. Después me dicen, mi cuerpo está muerto. Y al decirle, sigue y sigue, ¿saben qué me dicen después? Estoy viendo una luz o seres de luz que están esperándome. Esto cuanto menos es llamativo. Todos, el 100%, hablan de la luz. ¿Y qué es la luz? Pues esta es la bendita hora, que yo todavía no sé definírselo. Y lo he preguntado miles de veces, no, como dice la gente joven, lo siguiente. ¿Sí? Lo he preguntado muchísimas veces. Y cuando les pregunto y les insisto, por favor dime qué es la luz. ¿Saben qué me dicen al final? Mira, es un lugar en el que todo es amor y todo es paz. El amor que aquí se siente, no lo he sentido nunca durante mi vida. Estoy hablando del paciente en regresión. Bien.
Entonces, estado regresivo. Para este estado regresivo que estamos hablando no hace falta hipnosis. Estamos hablando de una capacidad natural que tenemos. No hace falta hipnosis. No hace falta hiperventilación. No hace falta relajación previa. Esto es lo que hace falta. Una emoción. Una emoción que nos está perturbando no sé cuánto tiempo ya. Y que no sabemos el origen de ella. No lo sabemos. Entonces, esta emoción que nos está perturbando desde hace tiempo y no sabemos su origen, y que hemos ido a la medicina alopática, ¿sí? Y yo como médico he visto esto y he hecho el diagnóstico que voy a decir ahora, cuando estudias al paciente y no encuentras un origen orgánico, al final ese miedo y esa angustia que dice el que siente, ante según qué situaciones, es psicosomático. Ahí es donde empieza. Ahí es donde puede empezar la labor de la terapia regresiva. Que fíjense en qué consiste la terapia regresiva. Simplemente en acompañar a una persona que se permite entrar en regresión. Insisto mucho en esto. Quien hace la regresión es el paciente. El terapeuta solamente lo acompaña. Nunca le sugiere nada. Simplemente le va a ayudar en su momento a poder hacer consciente lo inconsciente. Porque este es el fin principal de la terapia regresiva. Hacer consciente lo inconsciente a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental. ¿Lo entienden hasta ahora? ¿Sí? Durante estos 20 años, investigando el estado regresivo, lógicamente, no me he separado nunca de lo que para mí son los 3 pilares fundamentales de cualquier trabajo de investigación. Y los 3 pilares fundamentales son la observación. He tenido la suerte de que me elijan más de 2000 y pico de personas para poder observar y acompañarles, para poder aprender, porque lo que sé es lo que viene a través de sus experiencias, de sus almas. Ellos son mis maestros. Entonces la observación. Otro es la experimentación. Es decir, si tú nunca te has puesto como paciente a hacer una terapia regresiva, a estar en estado regresivo, nunca vas a entender a tus pacientes. Yo, al día de hoy, son 21 regresiones las que he hecho, ¿sí? Entonces entiendo a mis pacientes. Y la tercera es la comprobación, porque esto está muy bien decirlo, pero oye, ¿y comprobarlo? ¿Cómo podemos saber si esto es cierto? Pues miren, ahí entramos en un capítulo importante. ¿Sí? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Sí, gracias. Ahí entramos en un capítulo importante. Porque cuando un paciente en estado regresivo, por ejemplo, revive la intervención quirúrgica que le hicieron hace unos años, aquí y ahora, con anestesia general, es capaz de contarte todo lo que está ocurriendo en el quirófano. Y para mí esto ha sido muy fácil comprobarlo. Cuando he tomado nota de todo, hasta de la conversación del quirófano, hasta quién suturó esto, quién suturó lo otro, ¿sí? Y luego he ido al cirujano, compañero mío, y le he dicho, ¿tú operaste de una vesícula fulanita? Sí. Y pasó esto, esto, y esto, y esto, y esto en el quirófano. Sí. Y tú dijiste esto y esto. Sí. Y ¿tú cómo lo sabes? Y digo, bueno, porque me lo contó tu paciente. Dice, pero ¿cómo te lo puedo haber contado si estaba dormida? Entonces, esto es fácil comprobarlo. También es muy fácil comprobar cuando el paciente en regresión revive el nacimiento o el vientre materno. ¿Saben cómo, verdad? Preguntándole a mamá. Son muchas las ocasiones que he tenido la suerte de poder tener a la mamá enfrente del paciente cuando estaba haciendo su experiencia. Y ver cómo se emocionan las mamás. E incluso cómo al final me dicen, pero ¿cómo es posible que mi hijo se acuerde de esto si de este detalle o del otro yo ya ni me acordaba? Con lo cual te ratifican que es cierto. Entonces vuelvo a la pregunta de antes. Si es cierto que has estado en vientre materno y es cierto que has nacido, porque hay un testigo que así lo atestigua, ¿por qué no va a ser cierto la vida pasada? ¿Sí? Es mucho más difícil comprobarla, aunque son varias las que hay comprobadas ya, sobre todo por el doctor Stalin Grof, que ahora veremos. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros entremos en ese estado regresivo? Pues miren, la vivencia análoga a la original activa la emoción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que
nosotros llevamos una emoción que nos está perturbando, o un disturbio emocional, llámenlo como quieran. Y resulta que puede estar aquí latente en mí, y puede estar latente en mí toda mi vida, y no activarse nunca. Pero si yo aquí, ahora, que estoy encarnado en este cuerpo, revivo una experiencia análoga, similar, a la que en su origen desató aquella emoción, esta emoción que está aquí sin resolver, ¿sí?, se va a activar. Y yo desconozco su origen. Por eso, al contactar con ella, siguiendo el hilo conductor de ella, me va a llevar al origen. Y el origen, ya han visto que puede estar en esta vida, en la infancia, en el nacimiento, en el vientre materno, o incluso en una vida pasada. Porque fíjense que el vientre materno, aprovecho porque es de las experiencias que más me gustan a mí. El vientre materno es algo increíble, la experiencia. Verán, una mujer embarazada, ¿saben ustedes qué es? Pues una mujer embarazada es el conjunto de dos seres independientes. He dicho independientes, ¿sí?, que durante 9 meses está uno dentro del otro. Durante esos 9 meses, el ambiente emocional que rige es el de mamá. Es decir, que si mamá está triste, yo estoy triste. Si mamá está alegre, yo estoy alegre. Si mamá siente miedo, yo siento miedo. Y cuando nazco, equívocamente me llevo como mías esas emociones. No es la primera vez que presenciamos que ante una situación en concreto reaccionamos de esta manera o de la otra. Y siempre hay esa tía que nos vio nacer, ¿verdad? La tita que nos vio nacer, que dice, míralo, igualico que su mamá. Claro, porque lo aprendió en el vientre de mamá. ¿Sí? Aprovechando esto del vientre materno, cuando el paciente retrocede un poquito antes al vientre materno, ¿saben qué encuentra ahí el paciente que está en estado regresivo? Encuentra la respuesta a la primera pregunta y a la segunda pregunta que enunciábamos antes. Porque resulta que decidimos nacer, decidimos nosotros encarnar. Es una decisión nuestra. Y elegimos a mamá, también lo decidimos nosotros. Y resulta que en tercer lugar sabemos a qué venimos, porque elegimos qué es lo que venimos a aprender o qué es lo que venimos a experimentar. Entonces, como digo, se revive la experiencia y esto nos lleva a localizar el origen de esa emoción. Bien, pero aquí estábamos nosotros para hablar de experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué tiene que ver esto del estado regresivo con las experiencias cercanas a la muerte? Pues mire, en un primer punto, esto tiene que ver. Se recupera la experiencia cercana a la muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay personas que recuerdan exactamente y con todo detalle su experiencia cercana a la muerte. Yo en estos 2 fines de semana, el fin de semana pasado tuve la suerte de poder grabar la experiencia de un chico en Madrid que me relató una experiencia de verdad, que está todo en esa experiencia. Y hoy he tenido la gran suerte de poder grabar aquí, en esta ciudad, a otro chico de Valencia, que me cuenta otra experiencia absolutamente extensa, con todos detalles, y además similar en algunos puntos a la del chico de Madrid. Por supuesto, ellos no se conocen. Ante esas evidencias, resulta que tienes que empezar a decir esto qué es, ¿no? Porque ahora mismo, experiencias cercanas a la muerte, son millones de casos registrados. Luego les daré algún dato más. Pero dentro de esto hay otro grupo de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que no las recuerdan al 100%, que tienen flashes de aquella experiencia. Algunos agradables y otros no tan agradables. Entonces, ¿qué pueden lograr en estado regresivo? Revivir, recuperar esa experiencia. Recuperar esa experiencia. Esta es la aportación que el estado regresivo y en terapia regresiva hacemos con las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Bien. Miren, la muerte en estado regresivo, el paciente que revive la muerte en estado regresivo, por supuesto en una vida pasada, ¿de qué habla cuando está reviviendo la muerte? ¿Saben de qué habla? De vida. Habla de vida. ¿Y qué dice? Pues mire, dice lo siguiente. Tiene una experiencia extracorpórea, es decir, estoy viendo mi cuerpo. Tiene conciencia de estar muerto. Y le preguntas, ¿tu cuerpo cómo está? Mi cuerpo está muerto.
¿vale? Tiene contacto con la luz o con seres de luz. Y tiene inefabilidad. ¿Y esto de inefabilidad qué es? Es la dificultad que tenemos o que tienen en ese momento los pacientes para encontrar las palabras adecuadas, para describirte lo que yo hace un momento hacía referencia, para describirte qué es la luz, qué pasa en la luz, todo esto, ¿sí? Y solamente te dicen que hay mucho amor y mucha paz. Ahora, este punto también lo expresan mucho, y estamos hablando en estado regresivo. Te dicen de quedarse allí, de no regresar. Por supuesto, ya imaginan que le digo yo, ¿no? Ni se te ocurre. Va a ver qué hago yo con tu cuerpo si te quedas ahí, ¿me entiendes? Bien. Y la sensación de paz y amor. En eso abundan todos, el 100%. Todo esto que le estoy poniendo, porque características hay muchas más, pero todas estas que le estoy poniendo son las principales y todos coinciden. Y hay esta última que es que desaparece el miedo a la muerte. Es decir, después de vivir en regresión una muerte en vida pasada, desaparece el miedo a la muerte. Ya sabes en qué consiste. Y esta última es la sensación de estar fuera del tiempo y el espacio. Sensación de que no hay tiempo y no hay espacio. Bien. Bueno, el alma desencarnada que les hablaba antes, ¿verdad? Cuando muere y no va a esa luz que todos hablan, sino que se queda aquí. Se queda por muchos motivos, pero no voy a abundar en ella. Solamente diferenciarle dos cosas. Primero, cuando no hay conciencia de muerte. Es decir, alguien se muere y no tiene conciencia de estar muerto. ¿Y saben por qué no tiene conciencia de estar muerto? Porque está vivo. Una muerte inesperada, por ejemplo. Tiene conciencia de estar vivo, porque él se ve vivo. El problema es que nosotros ni lo vemos ni lo escuchamos. Y ahí empieza su confusión. Empieza su confusión, no me ven, no me oyen. Y luego hay otro grupo, que es este, que sí tienen conciencia de muerte. O sea, saben que han pasado por la muerte y que su cuerpo se ha quedado ahí. Y que para sorpresa resulta que sigo vivo, pero mi cuerpo se ha muerto. Experimentan también esto de que no me ven, no me oyen. Pero muchas veces se quedan para proteger. ¿Por qué? Se quedan para proteger porque mi mujer tiene mucha pena, mucho dolor. Mis hijos tienen mucho dolor. Mi nieto en el momento de morir me ha dicho, por favor, abuelito, no me dejes solo. Y me quedo aquí a cuidarlo. La luz, luego hablamos, pero ahora me quedo con ellos. Otras veces se adhieren al campo vibratorio. Cuando se quedan aquí, se adhieren a nosotros. Pueden estar tan entre nosotros que incluso se adhieren a nosotros. Y claro, lógicamente retrasan su llegada a la luz. ¿Esto qué hace? Que los retenemos. Porque esto es lo que hacen ellos, pero otros se quedan porque nosotros los retenemos. Porque nosotros llenamos después de la muerte la habitación, la casa con fotografía y estamos agarrando la fotografía. Por favor, no te vayas, por favor, no me dejes solo, no me dejes sola. ¿Y él qué hace? Se queda. Miren, llevo ya 3 años trabajando con pacientes que son matrimonios que han perdido hijos. Y la verdad es que se aprende mucho de ellos. Se aprende mucho de ellos, primero porque te das cuenta que por muy médico que seas, muy psicólogo que seas, mucho conocimiento que tengas sobre esto, no eres la persona adecuada para aconsejarles nada. ¿Y saben por qué? Porque para aconsejar a los padres que han perdido un hijo, tienes que pagar el impuesto. Si no, no entiendes nada. Y yo, gracias a Dios, no he pagado el impuesto. A mí no se me ha muerto ningún hijo, gracias a Dios. Pero he podido comprobar cómo ellos, solamente presentándolos, hacen así, ¡pum!, y se unen. Ellos dicen, entre otras muchísimas cosas, pero hay algo que quiero resaltar. Ellos, trabajando en estado regresivo, han contactado con sus hijos. Y han visto cómo el hijo va a la luz. Y yo pensaba que cuando vean esto, pues asunto resuelto. Pues no. No. Porque ellos tienen que pasar su duelo. Tienen que andar ese camino. Ellos, aunque vean que el hijo va a la luz, hay una frase que me dicen, y es la siguiente. Si yo sé que está en la luz, si yo ya lo he visto, si yo estoy contento, pero ¿sabes una cosa, Juan? La pérdida es la pérdida. Esa pérdida material es lo que les cuesta trabajo remontar. Y me dicen esto, la pérdida es la pérdida. Luego les hablaré otra vez de que la pérdida es la pérdida, para que lo entiendan. Entonces,
Y con esto terminamos con el estado regresivo. Y se pueden trabajar, muchas veces me dicen, ¿qué se puede tratar con el estado regresivo, con la terapia regresiva? Pues fobias, miedos, sí, claro. Pero eso no es lo más importante que se consigue el ser humano cuando está en estado regresivo. No, no, no. Eso es de paso. El ser humano lo que descubre en estado regresivo son tres cosas muy importantes. Una es que se da cuenta de su capacidad de amar. Porque esa capacidad de amar la tenemos todos y la llevamos dentro. Lo que pasa es que las circunstancias en el día a día y la marcha en la vida pues hacen que la utilices poco muchas veces. Y en vez de sacarla te pongas una armadura para que no te sigan hiriendo. ¿Sí? Y la capacidad de perdonar. Y en tercer punto, que consigue en estado regresivo un ser humano descubrir es que la muerte no es el final. ¿Les parece poco esto? ¿Ustedes se imaginan que ahora con una varita mágica hiciéramos así y el 70% de la población de este planeta se identificaran con su capacidad de amar, su capacidad de perdonar y de que la muerte no es el final? Pues igual cambiaba algo esto. Bueno, aquí simplemente demostrarles, para que ustedes vean, que esto del estado regresivo y la terapia regresiva no es ninguna tendencia y no es ninguna moda. Esto, si nos remontamos a la historia, de verdad, llegamos a Platón y Aristóteles, que ya trabajaban con estado regresivo. Pero no vamos a ir tan lejos. Vamos al siglo XIX y principios del XX, donde este señor teniente coronel ya escribió en 1910 ese libro que se llama Las vidas sucesivas. Ya en los años 70, el doctor Maurice Netterton descubrió que no hacía falta hipnosis y lo denominó como terapia de vidas pasadas. Posteriormente, la doctora Edith Fiore fue la que, doctora en psicología clínica de la Universidad de Miami, la que escribió Usted ya estuvo aquí, refiriendo a las terapias regresivas, y la posesión, referido a esos seres que se te quedan pegados porque no se van a la luz, se quedan para cuidarte. Posteriormente, el doctor Michael Newton, miembro de la Asociación de Asesores Psicológicos, pues escribió estos dos libros, Destino de las Almas y El Viaje de las Almas. Esto está centrado en ese estadio en el que no tenemos cuerpo físico. En regresión el paciente revive qué pasó cuando no tenía cuerpo físico, dónde estaba en esa luz y qué pasaba en esa luz. Este es muy conocido, seguro que algunos de ustedes lo conocen, ¿sí? El doctor Brian Weiss, se oye el murmullo de que sí. Eso es, el doctor Brian Weiss, permítanme, ahora, que son varios los libros que ha escrito, y que miren, tenemos que aplaudir la valentía de este hombre. Este hombre era jefe de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí, en Miami. Miren, el Hospital Monte Sinaí es el primer hospital del mundo. Ser jefe de servicio del primer hospital del mundo, pues tiene que tener un caché alto, como científico, ¿sí? Este señor tuvo la valentía de escribir qué le pasaba con sus pacientes cuando se encontró con la sorpresa de que estaban en estado regresivo y le contaban vidas pasadas. El doctor Cavoli, otro médico, cirujano, argentino, también con sus libros nos aporta gran conocimiento sobre lo que es las vidas pasadas. A la postre él fue mi maestro, hace ya unos cuantos años. Miren, el doctor Stalin Grof, que es el padre de la psicología transpersonal, profesor de psiquiatría en varias universidades, entre otros libros escribió La mente holotrópica. Yo este libro, La mente holotrópica, me permitiría la libertad de aconsejarlo como libro de texto en la formación, en la licenciatura de los psicólogos. En psicología yo incluiría este libro. En este libro habla todo lo que estamos hablando aquí esta noche. Lo que yo estoy hablando aquí esta noche viene reflejado parte por parte y con detalle en ese libro, lo que son los estados regresivos y las terapias regresivas. Y esto lo publicó en 1992, o sea que este libro no es de ahora. Tiene varios libros más sobre lo mismo. Y bueno, con el permiso de todos ustedes, estos son los dos libros que yo en su día tomé la decisión de escribir. El primero,
que es La respuesta está en el alma, es un libro que venía a responderme a mí mismo. Porque yo estoy hablando aquí, ¿verdad? Yo estoy hablando, como he dicho antes, reforzado por esa evidencia que veo día a día. Pero si alguien tuvo dudas sobre esto, ese fui yo. En alguna ocasión dije, esto lo dejo, esto es un rollo, la gente se inventa todo esto. Pero sería muy largo explicarles, aunque viene descrito en mi primer libro, cómo fueron pasando las cosas que me llevaron al convencimiento de que tenía que seguir. Y con esto le respondía a mi hemisferio izquierdo, que era el que tenía las dudas, el que intentaba racionalizar esto. Como ustedes entenderán, es imposible al día de hoy racionalizar esto, porque si se pudiera racionalizar, no haría falta hacer esta conferencia, ya la ciencia lo habría demostrado, y todo estaría razonado, ¿sí? Y demostrado con lógica. En cambio, el segundo libro es el eterno presente del alma. ¿Y saben por qué se llama así? Porque hubo un momento que me di cuenta que en realidad no hay regresiones. Vaya tela. Estoy aquí media hora dando la caña con la regresión y resulta que no hay regresiones. Pues no hay regresiones. ¿Saben por qué hablamos de regresiones? Porque miren, el paciente en estado regresivo, para que le sea válida, le sea beneficiosa la experiencia, tiene que cumplir una condición. Y es que tiene que estar consciente. No está dormido ni nada de eso, tiene que estar consciente. Entonces, el consciente, que hemos visto antes, tiene que ser testigo de la experiencia que está contando el alma. Como es testigo y la está viendo, sin intervenir en ella, pero la está viendo, ¿qué hace? Ponerle fecha a todo. ¿Recuerdan la diferencia? Para el alma no hay tiempo ni espacio. Todo pasa ya, a la vez. Pero para el consciente hay tiempo y espacio. Y tú empiezas a revivir una experiencia y según la vestimenta que llevas, o las fechas que pueden aparecer en la experiencia, resulta que lo identificas como Edad Media, como Egipto, como los romanos, como el siglo XVIII, como el siglo XIX, con el periódico fulano de tal. Todo esto lo identificas. ¿Sí? Pero en realidad no vas a ningún sitio. Cuando alguien me pregunta, oiga, ¿y si yo voy en regresión a una vida pasada, corro riesgo de quedarme allí? Digo, no te vas a mover del diván. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hablamos así para entendernos, de hemisferio izquierdo a hemisferio izquierdo. Porque el consciente así lo interpreta, pero en realidad lo que estamos llamando regresiones son experiencias que están aquí y ahora en mi alma. Son esas experiencias inacabadas, con esa carga emocional inacabada, que están conmigo aquí, en mi alma. ¿Y yo dónde estoy? Estoy en este cuerpo. No estoy en el cuerpo de cuando era romano, no, estoy en este. Pero mi alma estuvo en aquel, y ahora está en este. Y en aquel hay una experiencia inacabada. Cuando yo aquí revivo una experiencia análoga a aquella, esto se reactiva. Entonces hay otra diferencia entre el consciente y el alma. El consciente está viviendo los hechos acaecidos y la realidad de esta experiencia de ahora, con este cuerpo, esta vida. Pero mi alma puede estar viviendo vidas simultáneas. ¿Sí? La simultaneidad del alma. ¿Lo entienden ahora? Pero vale, lo dejamos así. Aunque el consciente sea testigo y diga que es la Edad Media, no se queden fascinados con esto. Aunque siendo testigo diga que fuiste un señor feudal y tuviste mucho dinero y mucho poder, no te quedes. Eso no sirve para nada. Aunque aparece en la experiencia. Entonces, ¿para qué sirve la experiencia? Sirve para saber qué disturbio emocional está sin acabar, para poderlo acabar y poderlo traer al presente, al consciente, a nivel físico, emocional y mental. ¿Sí? Bueno, vamos con las ECMs. La experiencia cercana a la muerte. ¿De qué hablan los pacientes cuando te cuentan la experiencia cercana a la muerte? Pues hablan de vida. Mira tú. Aquí todo el mundo habla de vida. Y nosotros con miedo a la muerte. ¿Qué te parece? Hablan de vida. ¿Y qué dicen? Bueno, antes de que dicen, déjenme aclararle una cosa. Porque aquí no quiero que se vayan con la idea de que las experiencias al otro lado son solamente las experiencias cercanas a la muerte. No. Miren, las experiencias al otro lado están las experiencias compartidas.
¿Y esto qué es? Cuando un familiar acompañando a un moribundo es capaz de tener la experiencia a la vez que él. ¿Sí? Ya el doctor Raymond Moody, con el cual compartí este fin de semana en Madrid, el congreso, ya ha publicado sobre esto. Son muchos los casos ya que están apareciendo de familiares que han vivido ese momento con su ser fallecido. Y han visto cómo ha entrado la luz y han visto cómo han venido familiares a recogerlo. También las experiencias sin situación de muerte, en las que hablábamos en terapia regresiva o incluso en el quirófano. Porque en el quirófano te cuentan lo que ha pasado en el quirófano. Y te lo cuentan con tal profundidad y tal realidad que a mí se me ha dado el caso que algún paciente me ha dicho, oye, tengo que estar mirando lo que me están haciendo. Digo, sí, ¿por qué? Dice, no, porque la sangre me marea. Hasta esa realidad. Pero a veces en el quirófano resulta que hay quien nos está protegiendo, algún familiar nuestro, porque esto de almas desencarnadas que yo hablaba, como ustedes comprenderán, la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas son nuestros familiares, que por la razón que sea todavía no se marcharon a la luz. ¿Sí? Entonces, a veces están en el quirófano protegiendo. He visto experiencias de pacientes rememorando la intervención quirúrgica que te cuenta que ahí está su abuela o está su madre o está protegiéndole. Experiencias previas a la muerte son los enfermos terminales y las experiencias cercanas a la muerte. Aquí sí, son el tema central de esta noche, experiencias cercanas a la muerte de parada cardiorrespiratoria o de situación de coma. Y como decía antes, ¿de qué hablan? Hablan de vida. ¿Y qué dicen? Fíjense lo que dice. Cuando tuve la experiencia, vi mi cuerpo. Iban a reanimarlo. O estaban empezando a reanimarlo. ¿Y tu cuerpo cómo estaba? Tienen conciencia y consciencia de estar muerto. Fíjense, conciencia y consciencia. Y ahora se lo diferencio. Contacto con la luz y seres de luz. Son muchas las experiencias. Miren, de ECM les doy un dato solamente. Registradas experiencias de ECM, solamente el doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés, tiene registradas como válidas, y al decir válidas es que hayan superado su screening, o sea, la tabla que él aplica a cada experiencia. Eso quiere decir que ha desechado muchas, que le falta para él, no es que no sean ciertas, sino que no les vale, ¿no? Bueno, pues a pesar de ese filtro, en los últimos 50 años tiene registrados 25 millones de casos. Solamente el doctor Pim van Lommel. Aparte todos los demás, el doctor Raymond Moody, etcétera, etcétera. Entonces, la inefabilidad, igual que antes, se encuentran con la dificultad de explicarte con todo detalle qué pasó allí, cómo era ese lugar de luz, porque todos hablan de luz también. Y todos hablan de que ven seres de luz y a veces son familiares que ellos reconocen y se encuentran con ellos. La inefabilidad, para que lo entiendan, miren, fue el doctor Eben Alexander, un neurocirujano americano, que ahora lo verán, el que lo definió para mi gusto mejor que nadie. La inefabilidad es intentar escribir una novela utilizando la mitad del abecedario. Eso es la inefabilidad. Sensación de paz y amor, igual que antes. Deseo de quedar ahí. Deseo de quedar ahí. Pero todos hablan de una línea límite, de una línea frontera, que si la paso ya es sin retorno. Y todos, cuando están ahí en esa línea, ¿sí?, te cuentan la capacidad que tienen de decidir si quedarse o volver. Lógicamente, los que puedes entrevistar son los que decidieron volver. Desaparición del miedo a la muerte, sensación de ausencia de tiempo y de espacio, que es la característica del alma, y esta característica es muy peculiar de ellos, y es interlocutor válido. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el problema viene, ¿a quién le cuento esto? Son personas que piensan que esto le ha pasado a ellos solo. Son personas que no quieren que le tomen por locos. Conozco casos que ha habido separación de la pareja debido a esto. Son personas que están deseando que alguien les escuche. Miren, el caso que yo he podido tener esta tarde aquí,
en esta ciudad, es la primera vez que se lo cuenta a alguien extraño a la familia. Porque tienen mucho reparo en contarlo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Sí? Pero a renglón seguido te dicen, esta es mi realidad y esta es mi verdad. Fíjense, esto sería el cerebro. ¿Y aquel sería el hemisferio derecho? Este sería el hemisferio derecho. Y esto es el alma, la mente y la conciencia. Antes se pensaba que el alma, la mente y la conciencia vivían en el cerebro, incluso salían a partir de él. Hoy ya se ha visto, por la física cuántica, ¿sí?, que antes se nombraba aquí, que el alma, la mente y la conciencia son independientes del cerebro, no están en el cerebro. No están en el cerebro. Lo que pasa es que las experiencias vividas en el alma, por el alma, mente y conciencia, que es lo mismo, resulta que cuando llegan ahí, el cerebro es receptor de esto. Receptor de vivencias, sensaciones y emociones. Y el cerebro lo que hace es, por mediación del cuerpo calloso, pasarlo al hemisferio izquierdo. ¿Y cuál es el problema? Que al cerebro le faltan palabras para poder explicar esto. Que a la consciencia le faltan palabras para poder explicar esto. Verán, hasta ahora, esta era una de las conclusiones a las que yo llegaba. Era una de las conclusiones a las que yo llegaba, visto todo lo visto. Pero el día 17 de julio pasado, yo tuve una trombosis cerebral. Yo estaba en el hospital cuando me dio una trombosis cerebral. Estaba en la mesa con el ordenador y repentinamente mi brazo izquierdo cayó, se quedó colgando y no podía recuperarlo. Mi pierna izquierda también, la noté que se aflojaba mucho. E inmediatamente noté como la baba se me caía por aquí. Entonces me la quité, la vi y pensé, me está dando una trombosis. Lo que hice fue irme por mis medios, yo tranquilamente, a urgencias, por un pasillo no transitado del hospital. Cuando llegué a urgencias y entré en el consultorio de mi compañero de hace 30 años, noté como él se alteró. ¿Pero qué pasa, Juanjo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Digo, pues nada. Bueno, no se lo dije así, porque ya tenía disartria. ¿Saben lo que es disartria, no? La dificultad para hablar cuando tienes una trombosis. Yo más o menos le dije, hemos estado dando una trombosis. Entonces él se puso muy nervioso. Me agarró del brazo izquierdo y dice, vamos, 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 que te pongan en una cama. Cuando llegamos a la zona de camas, desde que me dio habían transcurrido unos 25 minutos. Cuando llegamos a la zona de camas, él pide, por favor, una cama, ya, necesito una cama, ya. Y una voz dice, allí en urgencias, no hay camas. Esto es bastante habitual en los hospitales de urgencia, o sea, en los hospitales, en el servicio de urgencia. Bien, al decir no hay camas, él dice, buscarme una cama ya. Y me agarra de frente a mí y con mucho cuidado me sienta en un sillón. Y dice, Juanjo, quédate aquí sentado, que la cama viene enseguida. Yo me quedo allí. Y cuando estoy allí, lo primero que hago, ¿saben qué es? Agarro el móvil, que lo llevaba en el bolsillo de la bata, llamo a mi mujer. Oye, y de esas cosas que lo coge a la primera, que no es lo habitual, pero lo cogió a la primera. Yo deseaba que lo hiciera. Y solamente pude decirle ya, porque la disartria iba en aumento, solamente pude decirle, trombosis cerebral, urgencias. Ella ya entendió. Yo ya me metí el móvil en el bolsillo. Y entonces me quedo mirando y vienen dos compañeros más míos. Se me juntan 3 compañeros, ya de 30 años, enfrente. Oye, ¿pero qué haces tú aquí? Mira, Juanjo. ¿Pero qué le pasa a Juanjo? Dice, míralo. Dice, fíjate, tiene la parálisis facial izquierda, la desviación de comisura, mira la paresia que tiene en el brazo, en la pierna. Yo es la primera vez que me sentí como creo que se puede sentir, o se debe sentir, un pez en una pecera.
Yo estaba ahí mirando y ellos me señalaban, ¿no? Entonces en ese momento reaccioné para tranquilizarlos. ¿Y saben qué hice? Les dije, oye, tranquilos, tranquilos, que no pasa nada, tranquilos. Y ellos seguían. Entonces le vuelvo a repetir, tranquilos, que no pasa nada. ¿Y saben qué me di cuenta entonces? De que no me oían. Ellos no me escuchaban. Por eso no hacían caso a lo que yo decía. En ese momento fue cuando me di cuenta y dije, yo estoy hablando desde el alma y mi cuerpo, y miro a mi izquierda y me encuentro mi cuerpo. O sea que en el sillón estaba mi cuerpo aquí y yo al lado. Ahí trabajé con la conciencia y verán por qué. Porque cuando tomé conciencia de que hablaba desde el alma, dije, yo tengo que hablar desde el cuerpo para que me entiendan. Entonces este movimiento que hice, que ahora les muestro, no se me olvidará en la vida. Hice este movimiento así y me metí en el cuerpo. Y me dispuse a utilizar el cuerpo para que ellos me escuchen. Y cuando intenté decirles lo mismo desde el cuerpo, ¿sabe cuál era la respuesta de mi cuerpo? Esta. Si aquí hay alguien de la profesión, entiende lo que yo acabo de hacer. Miren, cuando tienes un enfermo al cual le presenta un cuadro de trombosis o de ictus, como se llama también, pues empieza su disartria, empieza todo esto, pero cuando llega a este signo, nosotros lo conocemos coloquialmente como el signo de que fuma en pipa. No sé si hay algún sanitario por aquí. Entonces, cuando una CV, o sea, una trombosis o un ictus fuma en pipa, es porque es fuerte. El cuadro es fuerte. Entonces, cuando yo entro al cuerpo y veo que fumo en pipa, tomo conciencia de que esto es fuerte. ¿Y qué hago? Me salgo del cuerpo. ¿Para qué voy a estar ahí? Me quedo otra vez al lado del cuerpo. Y entonces empiezo a trabajar con la conciencia. Déjenme decirle algo si soy capaz de encontrar las palabras para que me entiendan. Miren, entre la conciencia y la consciencia la diferencia es abismal. La conciencia no tiene límites. Cuando estás en estado de conciencia lo controlas absolutamente todo. Pero absolutamente todo. En ese momento que yo estaba en ese estado de conciencia, hasta recibes informaciones a la vez, todo pasa a la vez. No sé cómo explicarles, bien, lo voy a intentar. Como que todo pasa a la vez, o sea, a la vez que yo acabo de tomar conciencia de que fumo en pipa, mi conciencia, de una forma muy rápida, empieza el proceso de razonamiento. Es decir, aquí en la conciencia, el proceso, ante cualquier situación que tenemos, nosotros ¿cómo actuamos? Analizando, es decir, empezamos un proceso de razonamiento que nos lleva a unas conclusiones y estas conclusiones nos llevan a una decisión. Y esto tiene 3 tiempos, pero cuando estás en estado de conciencia, esto pasa a la vez. Cuando quieres empezar el razonamiento ya tienes la decisión. Entonces, a esa velocidad, analizo lo que acabo de ver en consciencia. Lo analizo allí. Y digo, bien, fumo en pipa. Si es hemorrágico, me quedan 4 o 5 minutos. O sea que llegó el momento y me tengo que marchar. Bien, no pasa nada. En el momento que aceptas que te tienes que marchar, no les puedo narrar la sensación de paz y tranquilidad que te invade. Es inenarrable. Yo acepté marchar. Pero inmediatamente digo, un momento, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que seguir aquí. Pero no puedo seguir así. No puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer, conferencias, congresos y demás, si no puedo hablar y no puedo moverme. O sea que yo sigo aquí, pero mi cuerpo tiene que estar sano. Yo en ese momento pensaba que estaba en un monólogo. Esto fue rapidísimo, o sea, yo estoy tardando una eternidad en contárselo. Como digo, yo en ese momento pensaba que estaba en un monólogo. Pero fue cuando pienso esto, detecto con claridad meridiana que detrás de mí hay algo o alguien. Déjeme decirle que yo no vi ninguna luz, yo no vi ningún ser de luz. Pero yo sentí la presencia de algo o de alguien. Y digo algo o alguien porque no sé si era algo o era alguien. Y sentí que ese algo o alguien me estaba escuchando. Y al sentir eso, la respuesta de él hacia mí fue inmediata.
Y la respuesta no fue por el oído, no, fue como que te impregnas de esa respuesta con toda claridad. ¿Y saben qué me dijo? Tú decides. Cuando a mí me pasa esto, cuando sientes que alguien te dice tú decides, te descubre que tú tienes el poder de decidir. Y esto hace que, como un globo, te inflas, pero inmediatamente con la plena seguridad que a partir de ahora va a pasar lo que yo decida. ¿Y qué decido? Decido quedarme, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano. En ese momento me agarran mis compañeros del brazo, me meten al cuerpo y me llevan a una distancia de 3 metros, 4 metros, donde estaba ya la cama. Al llegar junto a la cama, simultáneamente aparecen las dos neurólogas. Y una de ellas, la que lleva la voz cantante, llega muy enérgica y dice, haciendo así con las manos, dice, a ver, a Juanjo lo quiero ya en la cama, pero ya en la cama. Y yo que estaba aquí, sujeto por mis compañeros, me giro y le digo, ¿pero me acuesto vestido o me desnudo? Y dice mi compañero, Juanjo, estás hablando claramente. Digo, ostras, es verdad. Digo, suéltame el brazo. Digo, anda, si ya muevo el brazo. A ver, quitaros. Anda, si ya muevo la pierna. Total, que yo me desnudé y yo me acosté. El capítulo siguiente inmediato fue la exploración neurológica que me hicieron las neurólogas. Cuando terminaron la exploración, yo estaba viéndolas así, se quedan mirando a mis 3 compañeros de urgencias y dice la neuróloga, dice, o sea, yo me tengo que creer que hace 5 minutos, 10 minutos, que Juanjo tenía un ictus. Porque vosotros lo habéis visto, ¿verdad? Sí. ¿Y qué habéis visto? Pues hemos visto esto, en fin, le explican todos los síntomas. Y una postilla, y además, él mismo cuando llegó me dijo a mí, me está dando una trombosis. O sea, él también lo diagnosticó. Entonces me mira a mí y me dice, mira, Juanjo, te voy a decir una cosa. Si yo no supiera esto, yo ahora te diría, levántate, vístete y vete a tu casa, que a ti no te pasa nada. Pero en vista de esta evidencia, tengo que ingresarte. Bueno, para no hacer larga la historia, me ingresaron 5 días, estuve en la unidad de cuidados intensivos de ictus. Inmediatamente, antes de nada, me hicieron un TAC normal y un TAC, o sea, un TAC simple y un TAC con contraste. A los 3 días me hicieron un ecocardio para ver si el corazón había tenido algo que ver. Al 4.º día me hicieron una resonancia magnética. Analítica, bueno, me sacaron hasta el número del carnet de identidad en la analítica. Todo de todo. Pues todo es normal. No hay ninguna causa orgánica que justifique la trombosis que yo tuve. Solamente un comentario. Cuando yo me pongo en la cama, me desnudo, me pongo en la cama, en ese momento llega mi mujer. Acababa de salir de la trombosis yo. Pero mi mujer llega allí, lógicamente, al verme en la cama, pues me abraza. Y yo rompí a llorar. A mí me emocionó mucho. Porque hasta ese momento yo estaba pendiente que tengo muchas cosas que hacer. Pero al abrazarme a ella me di cuenta que la pérdida es la pérdida. Me di cuenta que lo que dicen los padres que han perdido niños, que la pérdida es la pérdida, también desde el otro lado, la pérdida es la pérdida. Y esto constituye un feedback que se retroalimenta. Por eso cuando ya te vas y el dolor aumenta la pérdida aquí, aumenta tu pérdida aquí, porque tú también sientes la pérdida que te dejas a los que se quedan. ¿Me comprenden? Y esto para mí ha sido un gran descubrimiento. Bien. Miren, sobre experiencias cercanas a la muerte, yo les aporto aquí documentación para los que quieran investigar. Esta señorita es Olga Bejano Domínguez, que ya murió hace unos años, es de Logroño, de La Rioja, periodista. Este fue su segundo libro, Alma de color salmón. Ahí describe toda su experiencia de ECM y cómo le cambia, cómo tiene sensibilidades que antes no tenía. Miren, si alguno apunta el nombre y se le ocurre entrar en internet, no va a ver esta foto. Va a ver una foto de un desecho humano en una silla de ruedas. Porque esta niña, con 23 años, tuvo una parada cardíaca. Esa parada cardíaca la llevó ya a hacerle una traqueotomía. Después escribió su primer libro, que fue Alas rotas,
de color salmón. No, La voz de papel fue el primer libro que ella escribió, pero ya al final se le deterioraba la letra. Fue muy rápido el proceso, tuvo una degeneración neuromuscular. Esta niña era pentapléjica, no tetrapléjica, pentapléjica. Solamente le funcionaba el cerebro. De tal guisa que cuando alguien iba a visitarla, para que ella pudiera ver a la persona que la visitaba, la enfermera le levantaba el párpado. Entonces estuvo conectada a un respirador durante 22 años. Conectada a un respirador en su casa, con baterías por si se iba la corriente eléctrica, por si se iba la corriente eléctrica se moría. Pues en esa situación de pentaplegia fue capaz, con un leve movimiento que hacía con el muslo derecho, lo traspasaba al antebrazo, aquí le ataban un rotulador y fue capaz de inventarse un nuevo abecedario. Y con ese abecedario que conocía su madre y conocía su enfermera, fue capaz de escribir 3 libros más. Entonces, yo les digo sinceramente una cosa. Cuando tú ves las fotos de Olga Bejarano en su silla de ruedas, en ese estado, lo primero que piensa es, yo si estoy así que me den un tiro. Esto es así. Entonces, ¿qué vería en el otro lado? Porque ella decidió volver porque su hermano Javier, cuando ella estaba en la línea sin retorno, su hermano Javier delante de su cuerpo le rogaba llorando, por favor no nos dejes, vuelve con nosotros. Y decidió volver, sabiendo lo que le esperaba. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer esté 20 años en estas condiciones, escriba esto? Pero lo más importante no es que escriba esto, sino que le escribió una carta a Ramón Sampedro. ¿Saben quién es Ramón Sampedro? Aquel tetrapléjico que decidió que le quitaran la vida, ¿no? Hizo eutanasia. Le escribió diciéndole que por favor no practicara la eutanasia, porque todo lo que venimos a vivir aquí son experiencias y tenemos que vivirlas hasta el final. Y tenemos que irnos cuando nos llegue el momento. Y si te vas antes tendrás que volver. Y le escribió, por favor no te quites. Mi pregunta es, ¿qué vio esta niña al otro lado que le dio esa fuerza para estar 20 años en esas condiciones y aconsejando al que iba a hacer la eutanasia que no lo hiciera? Bien, en ECMS, aquí está el doctor Raymond Moody, que fue el padre de todo esto, porque fue en 1974 cuando él publicó su libro Vida después de la vida. También en España se hicieron investigaciones. El doctor Enrique Vila López, sevillano, escribió el libro Yo vi la luz, que está repleto de experiencias de personas entrevistadas por él que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. También el doctor Gaona, José Miguel Gaona, es otra de las personas que pues están por el tema. Él fundó en Madrid, está fundada la Asociación Nacional de Experiencias Cercanas a la Muerte. El doctor Pim Van Lommel, este que yo les decía antes, el cardiólogo, este que tiene él solamente registrado 25 millones de casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En este libro lo refleja, Conciencia más allá de la vida. Y este es el doctor Eben Alexander, con el cual tuve la suerte de compartir congreso esta semana pasada, el fin de semana pasado. Este señor es neurocirujano y profesor de la universidad en Harvard. Este señor intentaba explicarse por qué los médicos, todos los sanitarios, cuando nos enfrentamos en nuestro trabajo a personas que nos cuentan ese tipo de experiencias, intentamos tocarle el hombro, tranquilizarlo y decirle, bueno, tranquilo, ahora vas a la planta, no te preocupes, tú procura respirar. Y los etiquetamos de alucinaciones. Pero no constamos en ningún informe esas alucinaciones. O sea, se nos están escapando más casos de los que hay. En mi investigación en el hospital, es un fracaso en el hospital. No te avisan. Y me los encuentro luego en las consultas cuando van luego a la consulta de revisión, ¿no? Ahí hay alguien que sí me avisa. Todos los que llevo ahora mismo los pillo fuera del hospital, cuando ya pasaron por el hospital. Entonces nuestra actitud es así. Bien, el doctor Eben Alexander,
llegó a una teoría suya que justificaba esto y decía: muy posiblemente las alucinaciones se producen porque debido a la anoxia que se produce en el momento de la parada cardíaca o debido a la anoxia que pueda haber en el coma, esa falta de oxígeno, aunque sea leve, actúa en el neocórtex, es decir, en la corteza cerebral. Y esto hace que la corteza cerebral emita imágenes. Bien, en enero del 2008, a este señor, el universo le dio la respuesta. Porque él contrajo una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Para que ustedes lo entiendan, en un adulto una meningitis bacteriana y más por Escherichia coli significa que el 95% mueren y el 5% quedan con lesiones irreversibles a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque en esa situación no es que falte oxígeno a la corteza cerebral, no. Es que la Escherichia destruye el neocórtex. ¿De acuerdo? Después de 7 días en coma con electroencefalograma plano, cuando iban a retirarle todo para dejarlo morir, resulta que abrió los ojos y se incorporó. Y a los 2 meses de aquello empezó a hablar y empezó a escribir este libro, que es La prueba del cielo. El libro no tiene desperdicio, pero solamente un comentario de él. Este hombre habla que en esos 7 días, que para él no son 7 días, es mucho menos, porque no hay tiempo-espacio, pero habla de que está en un lugar paradisíaco, donde hay mariposas y él va en una mariposa, pero hay una chica que le acompaña, que le guía, que le va enseñando ese lugar. Cuando llega el momento que él se va a incorporar de nuevo al cuerpo, se despide de la chica. Y esta chica le dice: ahora te lo voy a contar. Yo he sido en esta última asistencia tu hermana biológica, pero morí. Bien, cuando él vuelve, pues decide por fin encontrar a su familia biológica, porque él era adoptivo. Y él había rechazado años antes el contacto con la familia biológica, pero ahora quería buscarla. Y cuando conoció a sus familiares, sus hermanos y demás, fue su madre la que en un marco llevaba una fotografía. Y una vez que le presentó a sus otros hermanos, le dijo: déjame presentarte a tu hermana que ya murió. Y le enseñó la foto. Y él pudo comprobar que era justo la chica que la acompañaba en el otro lado. Esto tuvimos la suerte de oírselo de viva voz el sábado y el domingo pasado en Madrid. Bueno, este es otro médico español, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que también en este libro, La última puerta, es un libro donde está repleto de experiencias que pacientes suyos han tenido, de experiencias cercanas a la muerte. Y esta es Mado Martínez, una periodista española, que ese libro, yo lo he leído este verano pasado, pues la verdad es que es impresionante, está tratado muy bien, está repleto de experiencias a lo largo de varios países en el mundo, de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. El doctor Peter Fenwick también. Y por fin llegamos aquí, a las experiencias previas a la muerte. ¿De qué te habla el moribundo? Esa persona que está a punto de morir, si tienes tú el valor de ponerte a su lado, olvidarte de la rabia, olvidarte de la impotencia. Porque, ¿saben una cosa? Es que todos vamos a morir. ¿Por qué te pones con impotencia y con rabia? Todos vamos a morir. Pero de aquí no queda ninguno, de aquí a 100 años. De aquí a 100 años, si repetimos esta conferencia, es con cuerpos diferentes, mira que te diga. O 200 años. Bueno, vamos a disfrutar un poco por ahí, ¿no? Pero va a ser con cuerpos diferentes. Como digo, hablan de vida también. Si tú te pegas a ellos y les dices qué está pasando, te van a contar, ¿saben qué? Te van a contar esto. Te van a contar de experiencia extracorpórea. Te puede decir: es que yo llevo ya 2 días viendo mi cuerpo en la cama, porque viene un ser de luz y me acompaña y me lleva al lugar donde vamos a ir cuando termine mi cuerpo y termine de morir mi cuerpo. Y esto te lo dicen, o sea, esto no es un sueño ni una quimera. Esto te lo dicen cualquier enfermo terminal que tú te acerques y le preguntes qué está pasando. Lo que pasa es que cuando tú oyes esto, ¿qué se activa en ti? Tus miedos. Y no quieres oír.
No quiere saber, esto son alucinaciones. Mire usted, doctor, que mi padre está diciendo que está viendo a mi abuela y a mi abuela. No te preocupes, esto son alucinaciones. ¿Saben qué decía la sabiduría popular hace años, muchos años? Pues cuando yo tenía 8 o 9 años, vivía con mis abuelos en el barrio de Pescadores, porque para ir al colegio, y aquello era como una gran familia. Aquello eran los tiempos, para los que estéis aquí más jóvenes, escuchar bien, eran los tiempos en que en aquel barrio se vivía con las puertas de las casas abiertas. Y cuando llegaba el invierno se ponía la llave por fuera, por si el vecino necesitaba algo. Entonces era como una gran familia. Y cuando terminaban la jornada, iban a visitar a quien no habían tanatorios, se moría en casa. Iban a visitar a aquel miembro de la comunidad que estaba ya agonizante o que le faltaba poquito para morir. Y aquello era como una procesión por las noches, ¿no? Unos iban, otros venían, como las hormigas, ¿sí? Y como las hormigas se paraban en el trayecto y decían, ¿vienes de la casa de fulanito? Sí. Oye, ¿cómo está? Pues dice que desde ayer tarde está viendo a su padre y a su madre. Dice, qué poco le queda. Esto era el síntoma inequívoco para nuestros mayores de que la muerte ya estaba ahí, ¿sí? El enfermo terminal tiene consciencia y conciencia de proximidad a la muerte, porque ya está entrando y saliendo. Porque el estado expandido de conciencia te permite entrar y salir. Entonces ya tienen consciencia y conciencia de que la muerte está cerca. Tienen contacto con la luz y seres de luz y por supuesto tienen inefabilidad. Pero seguimos. Tienen sensación de paz y amor ya. Tienen ausencia de miedo a la muerte. Quieren marcharse ya. ¿Le han preguntado a ustedes alguna vez a algún moribundo? Yo lo último que le pregunté, una prima mía, jovencita, con 50 años. Bueno, para mí con 50 años es jovencita. Y ¿saben qué me dijo? Dice, primo, estoy deseando ya marcharme. Ya tenía un tumor en la cabeza. Y interlocutor válido. Pero esto es lo mismo que la ECM, ¿también necesita un interlocutor? Sí. Aunque el ser humano esté en las puertas de la muerte, ¿saben lo que no quiere nunca pasar? Pasar por loco. Pasar porque perdió la cabeza. ¿Me entienden? O sea, necesita a alguien al que él le pueda contar lo que está pasando y que note que le está escuchando y que note que le entiende. Porque esto lo notan enseguida. Lo notan. Te miran a la cara y ellos notan si tú eres el interlocutor válido. ¿Sí? Si tú entiendes lo que están diciendo. Y si no, prefieren guardar silencio. Y aquí, pues, una autoridad mundial fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Con sus libros La muerte, un amanecer. Esta señora estuvo más de 20 años en la cabecera de los pacientes terminales preguntándole qué está pasando. Esta señora era psiquiatra. Y si aquí hay universitarios, saben lo difícil que es obtener un honoris causa en una universidad. Ella tenía 28 honoris causa. ¿Vale? Pues se pasó más de 20 años preguntando esto a los enfermos terminales. Por eso ella define, la muerte es trasladarse a una casa más bella. Se trata de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. Este libro no tiene desperdicio, es la forma más elegante y más bonita que he visto de describir qué es el proceso de la muerte. Y conclusiones. Miren, hablar de mente, alma y conciencia es hablar de lo mismo. Porque para mí, al día de hoy, estas son mis conclusiones. No sé si mañana seguirán siendo las mismas, pero hoy son estas. Y les repito, hablar de mente, alma y conciencia es hablar de lo mismo. La vida es una e inmortal. Y durante ella vivimos experiencias en cuerpos físicos diferentes. Es decir, lo que nosotros entendemos e identificamos como vida, nosotros identificamos esto como vida. No, esto es una experiencia dentro de la vida. Porque la vida es una sola. ¿Y cómo sé yo esto? Porque me lo dicen los pacientes. Lo que identificamos como vida es un breve episodio de aprendizaje dentro de la auténtica vida. Desde el momento de la concepción, el alma le infunde vida al cuerpo. La encarnación se completa
hacia los 7 años de vida del cuerpo físico. Por eso los niños, desde que nacen hasta los 6 años, los pacientes, los adultos, tenemos mucha dificultad para recordar aquello, porque el binomio alma-cuerpo que formamos, desde que nacemos hasta los 7 años, está a favor del alma, está más en contacto. Por eso hay niños que tienen amigos invisibles. Por eso hay niños que dicen, oye, Juanito, que la comida está puesta, y ¿saben qué te dicen? Espérate un momento, que estoy hablando con el abuelo. ¿Pero cómo que estás hablando con el abuelo? ¿Pero qué abuelo? Pues el abuelo Paco. ¿Pero cómo el abuelo Paco? El abuelo Paco murió. ¿Pero dónde está? Míralo, pero ¿no lo ves? Que está sentado ahí el abuelo Paco, estoy jugando con él, ahora voy a comer. Ahí, si los padres son capaces de entender esto, le pueden ayudar mucho al niño. Si no son capaces, pues se ponen muy nerviosos, incluso le echan alguna reprimenda al niño. ¿Y saben qué pasa? Que el niño, que es niño pero no es tonto, decide no hablar más. A los 7 años desaparece esto. Cuando el niño se hace consciente, cuando toma uso de razón. ¿Sí? El alma abandona el cuerpo físico cuando todos los órganos dejan de funcionar. Entonces es posible que al extraer un órgano para trasplante, parte del alma se vaya con él. Y no se pongan nerviosos, no piensen que el alma se... ¿no? Parte del alma se puede ir con ese hígado o con ese corazón. ¿Por qué? Porque una parte del todo es a su vez el todo. Quien se va soy yo también. O sea, no es una parte mía. Son dos Juanjos. Uno se queda con el cuerpo que todavía está terminando y el otro se va a ver qué hacen con mi hígado, qué hacen con mi corazón. Esto es algo que han notado el doctor Josep María Carals, que es el primer cardiólogo en España, el que hizo el primer trasplante de corazón con supervivencia del paciente en 1984. ¿Sí? En el año 12, en Madrid, en el Palacio de Congreso, le escuché decir lo siguiente. En los trasplantados que tenemos de corazón, hemos detectado, no en todos, pero en algunos de ellos, hemos detectado un cambio de comportamiento muy llamativo. Un cambio de costumbres, un cambio de aficiones muy llamativo. Entonces, como no sé si lo sabrán ustedes, pero legalmente está prohibido que el receptor conozca al donante, ¿sí? Pero el equipo médico sí lo conoce. Entonces ellos, entrevistándose con la familia del donante, han podido comprobar que esos son los hábitos y las aficiones que tenía el donante, las que ahora desarrolla el receptor. Entonces estaban elaborando una teoría y era que posiblemente haya células neuronales también a nivel de miocardio y a nivel de hígado. Pero, bueno, eso se le pasa, al cabo de 2 o 3 años se le pasa al donante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay que hacer estos trasplantes? No, hay que hacer y seguir haciendo y más, porque es muy válido para mantener la vida de los que todavía pueden seguir viviendo. Pero yo haría una cosa, explicarle al donante, sería bueno explicarle al donante lo que vamos a hacer, porque fíjate que vas a quitar ese hígado, ese corazón, y vas a tardar 30 segundos o 45 en pedirle permiso para quitárselo. Y así se va a arreglar todo. Y esto, con la crisis que hay, esto económicamente son 30 segundos de hablar más, o 1 minuto, vaya. ¿Sí? En estado regresivo descubrimos de dónde venimos, qué somos y dónde vamos, y mediante la muerte nos liberamos del cuerpo físico, pudiendo volver al mundo espiritual. Y todo esto nos hace llegar a una conclusión para mí bien importante, y es que la vida empieza antes de nacer. Y no se acaba con la muerte. ¿Saben por qué? Pues porque en realidad somos seres de luz, viviendo experiencias en cuerpos físicos. Así que llegado a este punto, aunque admiro mucho a Facundo Cabral, he de manifestar mi desacuerdo con él. ¿Sí? Él decía que el hombre, ya lo han visto al principio, ¿no? Que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. No estoy de acuerdo, porque después de esta experiencia les puedo asegurar que el ser
¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias. Interesantísima. Muchísimas gracias. Interesantísima su exposición. Soy la primera, disculpe. ¿Qué pasa con la muerte súbita de los niños, de los bebés? ¿Por qué le parece a usted que puede existir la muerte súbita en los bebés? Sí. Qué maravilla, porque esto aprieta las orejas que no vean. Sí, ahora sí, sí. Como le decía, todo lo que he expuesto es gracias a lo que aprendo en las experiencias con mis pacientes. Pero la pregunta que usted hace es ¿por qué se presenta la muerte súbita en un bebé? No tengo la respuesta para eso. Puedo presuponer, ¿sí? Puedo llegar a pensar y llegar a una conclusión que no deja de ser mi conclusión, nada más. Y en base a lo que conozco, puede ser que sea un ser que tenía que terminar algo, o que esa muerte súbita sea para dar una lección a alguien. ¿Sí? Porque no hay que quedarse atrapado en el porqué de la muerte, sino el para qué. Porque la casualidad no existe. Entonces, ¿para qué se ha muerto mi hijo? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Es la única respuesta que ahora mismo le puedo dar. Gracias. Mira, te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando uno decide quitarse la vida? Sí, ¿qué pasa cuando uno decide quitarse la vida? Sí. Mira, en mi primer libro tengo un capítulo monográfico sobre ese tema. ¿Sí? En mi primer libro hay un capítulo monográfico sobre eso. He podido trabajar con pacientes que en vidas pasadas se suicidaron. El ser humano decide suicidarse porque piensa que ya no hay más, porque me quito la vida y todo se acaba. ¿Sí? Pero lo que no cuenta es, o con lo que no cuenta es, con que no es así. Es decir, me quito la vida, imagínate, me pego el tiro en la sien y acabado miro la pistola y digo, uy, fallé el tiro. Pero mi cuerpo ya está en el suelo. Pero yo estoy atento a que falle el tiro. Y sí hay una característica común en ello, es que recién ejecutado el hecho, todos se arrepienten. Los que yo he visto. Yo siempre hablo en base a mi experiencia. Entonces, otro dato es que cuando ellos, digamos, guarda la pistola y va a ver a su familia o a su compañero de trabajo o a quien sea y le dice, intenta hablar con él, se da cuenta que el otro no lo ve, y el otro no lo escucha. Ahí empieza la confusión. Ahí empieza a entrar en la oscuridad de la confusión. Y hay un dato muy llamativo para mí, y es el siguiente, que terapéuticamente no sirve para nada, pero era curiosidad mía, ¿no? Que viene reflejado en el libro, y es cuando por fin llegan a la luz, siempre yo le hacía la pregunta, vamos a ver, ¿me puedes decir aproximadamente qué tiempo ha transcurrido desde que te quitaste la vida hasta que ya por fin estás en la luz? Y las respuestas han sido muy variadas. Pueden ser días, pueden ser años, 40 años, 50 años, 300 años, 700 años. ¿Sí? Eso es lo único que te puedo aportar. Pero que como que lo tienen un poco más, están un poco más en esa oscuridad. Porque ellos no cuentan con que yo estoy vivo. Si me quiero matar y todo es el final, ¿qué hago yo aquí vivo ahora? ¿Sí? Hola, bon vespre. Jo soy Vicente i jo soc Vicent
Sí, mucho gusto, me ha gustado mucho la conferencia que he dado. Le quería hacer una exposición. Actualmente hay dos vertientes sobre la teoría de la reencarnación. Una, que estamos como el ego, que va encarnando en diferentes cuerpos para llegar a una solución. Pero la escuela de Stanislav Grof creo que propone, o de Joaquín Grau, otra manera de ver las cosas, que es los problemas se encarnan en un ego y se resuelven o no se resuelven. O sea, que lo que estamos solucionando, si es una solución de la conciencia de todos, no un problema nuestro personal. Con las experiencias de Joaquín Grau, creo que había una experiencia donde se hacía 2 o 3 regresiones en la misma persona y tenía el mismo problema en todas, cuando era romano, cuando era de la Edad Media y en el tiempo moderno. Y resulta que cuando resolvieron en una de las etapas el problema, se hizo la regresión y vieron que en los 3 estaba resuelto. Entonces, ante estas dos corrientes, usted tiene más experiencia, a ver cómo se puede contemplar si es que nosotros somos lo que nos están diciendo actualmente, que vamos, el ego ese, o la persona personal, se va reencarnando, o es el problema el que se encarna en nosotros para llegar a una solución que llega a toda la humanidad. A ver cómo lo ve usted. Gracias. Gracias, Vicente. Vamos a ver. Me llama mucho la atención en tu pregunta lo que te he oído decir, que Joaquín Grau, siguiendo la línea de Joaquín Grau, se va a vidas pasadas, sería en su última etapa. Sí, no, lo conozco y me formé con Joaquín Grau. Entonces resulta que Joaquín Grau, cuando yo me formé con él, no contemplaba la existencia de vidas pasadas, por lo cual me llama mucho la atención que digas que en la línea de Joaquín Grau se contempla esto, ¿no? Joaquín Grau apostillaba que toda regresión va desde el vientre materno hasta el momento actual. Y en eso consiste el libro de Anateóresis, que fue el primer libro que yo leí sobre estos temas, además. Con respecto a la pregunta, ¿no? Estamos esto de que dice que el problema es el que encarna. Mira, el ser humano tenemos una condición, ¿sabes cuál? La de complicar las cosas. En mi experiencia, yo solamente puedo hablar de la mía, ¿sí? Veo que todo esto es mucho más simple, todo esto es mucho más sencillo. Es tan sencillo como que somos seres de luz, ¿sí? Que encarnamos en cuerpos físicos, habitualmente humanos, ¿sí? Para vivir una experiencia, y gracias a esa experiencia que estamos viviendo, luego cuando desencarnemos, seguir escalando, digamos, en el grado de evolución como seres espirituales. Y esto es así de fácil. A mí ningún paciente me habla de que su ego, su problema se encarna, no. Lleva razón cuando has hecho hincapié en el comentario de que aparece en varias vidas pasadas el mismo problema. Claro que aparece en varias vidas pasadas. ¿Por qué? Pues aparece en varias vidas pasadas porque resulta que esto es cíclico, ¿sabes? ¿Y qué quiere decir? Porque a todos nos gusta estar encarnados en el rol de víctimas. Pero también alguna vez hemos sido victimizadores. También alguna vez hemos sido verdugos. Y te puedo decir que es la experiencia más dura que puedo ver en pacientes. Cuando reviviendo ese tipo de experiencia en vida pasada, que no es ni mejor ni peor, es simplemente su experiencia por la que tuvo que pasar, lo pasa tan mal que a veces me dice, Juanjo, no es posible que yo haya sido ese tipo. ¿Sí? Entonces, como es cíclico, tú ahí, cuando terminas esa vida, por regla general, como verdugo, y llegas al momento de la muerte, y te examinas, te autoexaminas, te juzgas y te condenas. Y ahí generas tu karma. ¿Sí? Y con eso vas hasta que se rompa, porque es un mandato kármico hacia ti mismo.
Porque dices, si yo vuelvo a nacer, quiero que durante toda mi vida me pase esto, esto y esto. ¿Y qué pasa? Que caíste un poco en la trampa por tu desconocimiento, porque has dicho durante toda mi vida, y vida hay una. Desde que lo dijiste ya han pasado 20 cuerpos y sigues con el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa en terapia regresiva o en estado regresivo? Pues que cuando el paciente en estado expandido de conciencia conecta con la emoción, siguiendo el hilo conductor de ella va inmediatamente a una experiencia, imagínate que está el origen en vida pasada, va a una. Nosotros a esa la identificamos como experiencia responsable, que no quiere decir que sea la original, a veces coincide o a veces no. Entonces siempre hay que ir en busca de la experiencia original para, solucionándola allí, desaparecen todas las demás. ¿Vale, Vicente? Muchas gracias por tu pregunta. En el proceso, se me oye, ¿no? En el proceso de la muerte hay enfermos con mucho dolor y se les seda. Entonces, mi pregunta es ese momento de esa terminación y esa lucidez y ese trance que se entra. Yo sé que es buena la sedación. La sedación es buena porque te evita dolor y cosas. Pero el paso de esa muerte, ¿cómo se construye? Bueno, este señor pregunta que en el caso de sedación a un enfermo terminal, que bueno, ¿cómo actuamos o qué pasa ahí, no? Bien, miren, una sedación es lo que se llama un coma inducido, ¿sí? Entonces, actualmente la medicina alopática, la medicina nuestra, tiene aceptado que cuidado lo que hablamos al lado o junto a un enfermo que esté en coma. Porque luego cuando salga del coma puede recordarlo todo, ¿sí? Pues en el coma inducido pasa igual, lo que pasa es que aquí ya no se va a despertar. Entonces, como él se entera de todo, mi consejo es que en caso de estar ante un paciente que le inducen al coma, que está sedado, es hablarle más que nunca, porque él ya no tiene conciencia. Él no tiene conciencia y si no conoce esto, si no tiene cultura de esto, él va a estar como perdido. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entonces hay que hablarle mucho y explicarle mucho esto, aunque pienses que no te está escuchando. Error, te está escuchando. A veces han podido experimentar familiares, acompañantes, como le agarran la mano y le dice apriétame y le aprietan la mano. A veces le han visto llorar, ¿sí? Pero hay que hablarle, más que nunca, más que nunca. Miren, y con esto creo que termino porque el tiempo están diciendo que aquí se cierra. Bueno, pero déjenme explicarle una cosa. En el 2009 yo llevé una gran lección. En el 2009, bueno, miren, yo era un tipo hace 23 años que no hubiese estado sentado aquí y era la clásica persona que si atendía un mensaje era porque el mensajero me daba garantías, ¿sí? Si no, no escuchaba el mensaje. Y esto es el deporte nacional, creo. Pero yo era de ellos. El universo se ocupó de esto. Yo estoy aquí hablando de estos temas, ¿saben por qué? Porque un día un empresario en Cartagena, el día 25 de diciembre, era Navidad, y nos tropezamos por la calle, mi mujer y yo, y este hombre, que yo lo hacía, un empresario con un volumen de negocio enorme, yo pensaba que estaba atento a sus cuentas y a sus negocios y a su historia. Amigo de mi padre, y al acercarnos, se me queda mirando y me dice, oye, tú que eres médico, tú sabes que la muerte no es el final. Y yo me quedé mirando la fecha que este se ha tomado 3 copas, pues no se había tomado ninguna copa. Y encima llevaba un libro en la mano y me dijo, léete esto para ir empezando. El libro se titulaba Anateoresis de Joaquín Grau. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues que llega 2009, y yo en 2009, ya con un montón de años, o con varios años de experiencia, casi 10 años entonces serían,
pensaba que ya no tenía límites mentales. Porque en estado regresivo hay experiencias y hay experiencias. Y con lógica hay algunas que no te puedes explicar. Bien. Aún así, yo pensaba que no tenía límites mentales. Y un día suena el teléfono. Y el teléfono, al otro lado está una compañera mía del hospital médico, que nosotros estamos en Cartagena, pero ella vivía en Murcia. Y me dice, mira, te quiero pedir un favor. Mi mamá le quedan muy pocos días de vida. La tengo ingresada aquí en este hospital, un hospital de Murcia. Y me gustaría que vinieras a verla. Bien, pues la verdad es que es una gozada poder acompañar al moribundo. ¿Sí? Y yo todavía no me aprendí las reglas del duelo ni nada de eso. Pero con el conocimiento de lo que es la muerte te entiendes con eso pero de maravilla. Les digo que el universo se ocupó porque verán, si hubiese sido otra la persona que me llama para lo mismo, le hubiese dicho que no. ¿Y saben por qué? Porque su mamá hacía 3 años estaba diagnosticada de un Alzheimer, pero de esos galopantes. Y hacía 1 año que ya no conocía a nadie. Y ella me insistió y dije, no te preocupes que voy a verla. Al día siguiente fui allí a verla. Cuando llego allí me encuentro a mi compañera esperándome en la puerta del hospital abajo, llorando, emocionada. Digo, ¿qué pasa? Dice, pues que anoche la tuve que amarrar. ¿Sabes lo que es eso? Atarla, ¿sí? Para que no se tire de la cama. ¿A quién estaba atando mi compañera? Estaba atando a su madre. Su madre, doña Esther, y permítame lo de doña, mujer con 4 hijos, mujer de un marino mercante, pero un marino mercante de vocación, el que se bajó del barco cuando llegó su edad de jubilación, que no se embarcó 8 o 10 años para hacer dinero, no. Entonces ella se dedicó toda su vida a sus hijos. Y además se dedicó a estudiar. Estaba licenciada en Derecho y además tenía 2 carreras más. Con esto les quiero decir que una cultura tremenda, que había cultivado el hemisferio izquierdo de una manera bestial, ¿sí? La lógica, ¿sí? Estaba muy cultivada aquí. Pero desde hace 1 año no conocía a nadie. Nosotros, y me parece que aquí hay sanitarios, ¿sí? ¿Hay sanitarios aquí? ¿Sí? Entonces, nosotros, los sanitarios, cuando hemos estado delante de un Alzheimer, y aquí también hablo por experiencia propia, hemos notado que en un momento determinado entra en la fase violenta. Se agita mucho y se quiere tirar de la cama. Y nosotros lo hemos calificado como la fase violenta, ¿no? Porque igual te puede hacer daño, porque te puede golpear. Y total, que nos vamos para la habitación. Subimos a la habitación y yo entré a la habitación como entramos los médicos a la habitación cuando hay un Alzheimer y eso, ¿no? O cuando esté quien esté, ¿no? Entras diciendo, hola, buenos días, Esther, ¿cómo estás? ¿No? Y tú sabes que tiene un Alzheimer, pero entras así. Y yo hice eso, yo entré. Hola, Esther, buenos días, ¿cómo estás? Estaba en una habitación doble, pero la otra cama estaba desocupada, estaba ya sola. Y metí mi mano izquierda por el piecero, seguí caminando por la barandilla, porque le habían puesto barandilla, ya la habían soltado, esa mañana le habían quitado las amarras. Y por la barandilla. Y para mi sorpresa, cuando llego a la altura de ella, de una forma rápida, yo ni la vi venir, me agarró estos 3 dedos. Pero con una fuerza tremenda. Mi reacción primera fue intentar, ¿sí?, soltarme. Pero cuando vi que no podía soltar, no te preocupes, dile que venga, que hay 6 días libres. Ah, bueno. Entonces, yo intentaba soltarme como instinto, la primera reacción, ¿no? Pero vi que no, que aquello apretaba de una forma. Entonces, yo me serené en ese momento y dije, bueno, a ver, fíjate, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y me miro, la miro a ella y le miro a los ojos. Y ella me estaba mirando, pero me estaba mirando haciendo lo siguiente, me miraba a mí y miraba al fondo de la habitación. Así, con los ojos, así. Y pude observar cómo esa mirada estaba llena de miedo. Ante eso, se me ocurrió decirle a ella, pero verbalizando, decirle, mira Esther, ¿qué pasa? Que lo que estás viendo son alucinaciones. Claro, eso es lo que tú aprendiste, que todo esto son alucinaciones.
No sé a quién estás viendo o a quiénes estás viendo. No sé si estás viendo a tu padre, a tu marido, no sé a quién. Pero estés viendo a quien estés viendo, hazme caso, habla con él. Pregúntale, que él te explique. No te preocupes que yo me quedo aquí a tu lado. Eso fue un farol, porque yo no me podía soltar. Pero bueno, digo, no te preocupes que yo me quedo aquí a tu lado. Miren, con reloj en mano, cuando llevaba 25 minutos sin pestañear, mirando al fondo de la habitación, sin pestañear, mirando al fondo de la habitación. Y yo ya temía por mis dedos, porque yo, digo, esto se me necrosa. Intenté hablar con ella como si ahora mismo, ¿tú cómo te llamas? Tino, estuvieras hablando con él. Y están hablando, imagínate que yo quiero decirle algo a Tino, digo, oye Tino, un momento, y me dice, tranquilo Juanjo, espérate que estoy terminando de hablar con él. Pues eso es lo que ella me hizo. Cuando yo a los 25 minutos le digo, oye Esther, que digo que me mira de forma absolutamente diferente y yo interpreto lo que acabo de decirles. Y como lo interpreto así, le digo, le verbalizo, no te preocupes, yo no tengo prisa, yo me quedo aquí. Después de eso, solo pasaron 5 minutos. A los 5 minutos soltó mis dedos, se giró hacia mí, me miró con una paz increíble y con una sonrisa increíble. Eso era jueves. Yo me marché, antes de marcharme le dije lo siguiente. Digo, ahora escúchame muy atentamente. Dentro de unas horas, o dentro de un día o 2 días, no sé exactamente, pero dentro de poco tiempo, de pronto vas a sentir que te asfixias. Porque yo sabía la patología. Era una insuficiencia cardíaca ya sin retorno. Entonces te vas a sentir que te asfixias. No quiero que te asustes. Tú no te preocupes. Cuando llegue el momento que ya te asfixias, ya que no puedes respirar, al segundo siguiente vas a notar que respiras sin problemas. Digo, pero entonces quiero que mires qué hay en la cama. Y no te asustes porque vas a ver tu cuerpo. No te asustes. ¿De acuerdo? Me marché. El sábado le llamo a mi compañera. ¿Cómo está tu mamá? Y me dice, no te lo vas a creer, desde que te fuiste está igual que la dejaste, con su sonrisa, con la paz que tiene, la puedo peinar, la puedo lavar, puedo acariciarla, puedo hacerle todo. Ya se acabó la violencia. Y el martes, a primera hora de la tarde, me pone un mensaje en el móvil, mi mamá ha muerto, estamos en el tanatorio fulanito de tal. Me fui al tanatorio, como es lógico, y cuando llegué allí le pregunté, oye, ¿cómo ha sido la muerte? Dice, pues fíjate una cosa, ayer lunes por la mañana, pasando visita, la internista que le tocaba, entró a la habitación, hola, buenos días Esther, ¿cómo estás? Y le dijo mi madre, muy bien doctora, me encuentro perfectamente. Además, quiero darles a ustedes las gracias por la deferencia que han tenido de dejarme sola en una habitación doble, con la escasez de camas sanitarias que hay, aunque sé que eso es en deferencia o por deferencia a la condición de médico de mi hija. Pero de todas formas, muchísimas gracias. La internista, pues no sabía si seguir o el caso es que se salió. Y mi compañera detrás. Y en el pasillo dijo, oye, ¿pero qué le ha pasado a tu madre? Que está hablando coherentemente, que está hablando, ¿qué le ha pasado a tu madre? Dice, yo no sé lo que le ha pasado. Bueno, pues ahora después volveré a verla. Ya no volvió a verla. Pero mi compañera sí, entró en la habitación y se puso ahí con su madre, acariciándola y diciéndole, mamá, qué alegría que ahora nos entiendes, qué alegría que no me muevo más. Me quedo quieto ya, lo llevo loco al pobre. Digo, qué alegría que ahora nos entiendes, qué alegría que... Dice, pero ella le agarra, la madre le agarra la cara con la otra mano, le dice, cariño, lo único que siento es que ya ha llegado el momento, me tengo que marchar. Dice, pero lo único que siento es que os dejo solos a los 4. Dice, mamá, que yo soy la pequeña y ya tengo 50 años. Sí. Entonces, dicho eso, entró en coma, ¿sí? Y ahí empezó el proceso del físico, que tiene que terminar. Empezó lo que se esperaba, el ahogamiento, ¿sí? La disnea, la insuficiencia cardíaca a tope, los pulmones encharcados, y al cabo de las horas, ya metido en la madrugada, falleció. ¿Sí?
Y eso fue una experiencia que, como he dicho antes, fue una lección para mí. Yo creía que ya no tenía límites mentales y sí tenía límites mentales. Si no me llega a llamar mi compañera, por un caso similar, hubiese puesto una excusa. O sea que gracias al universo que me puso a la persona que no le podía decir que no. ¿Sí? Muy bien, me dicen que aquí se acaba ya el tiempo y tenemos que irnos.